Bienvenidos con este nuevo video. Antes de que comencemos con todo este detalle de lo que vamos a ver hoy, voy a aclarar 4 puntos que tenemos que saber antes de comenzar con todo esto. Bueno, como primer punto, esto no es una crítica hacia la persona, ¿ya? Sino que hacia el contenido que esta persona lanza a la red, y yo demuestro y siempre digo que no me gusta que ande circulando tanto mito y por eso hago estos videos. Y repito, no es una crítica hacia la persona. Como segundo punto, no soy misógino. Tengo una hija que amo y una esposa que también amo. Por lo tanto, sáquense de la cabeza porque he visto en comentarios hasta eso, que no soy misógino. Lo repito. Tercer punto, por favor, cuando vayan a comentar algo que no sea una evidencia anecdótica. ¿Y qué es una evidencia anecdótica? Algo que no se puede comprobar con la ciencia o algo que repele a la ciencia. ¿A qué me refiero con repele? Dicen, por ejemplo, lo que han visto ustedes en las cremas, en las cosas que yo digo y dicen, no, es que a mí me funcionó, ese a mí me funcionó. Por favor, eso ya es evidencia anecdótica. ¿Y por qué lo estoy diciendo y por qué tengo tanta seguridad? Porque cada estudio que tomo, cada libro de fisiología que tomo, cada cosa que yo les doy, son años de estudios por detrás. Y son gente que se han quemado las pestañas haciendo estudios 1 año, 2 años, y gente que para más encima están preparadas dentro de un campo universitario, tienen algunas profesiones de ciencia, biología, fisiología, etc. Y saquen cuentas, 5 años de carrera, más 1 año, por ejemplo, este estudio son 6 años para llegar a una conclusión que alguien cree que no, es que a mí me sirvió. Eso es evidencia anecdótica. Y el cuarto punto que me ha parecido bastante anecdótico encontrarlo es que me tiran el argumento ad hominem. ¿Qué es el argumento ad hominem? Es atacar directamente a la persona, digamos su nacionalidad, raza, estudio, lo que sea. No atacar el contenido, sino que a la persona. Y eso lo encuentro que se están yendo a un grado personal y, por supuesto, a quienes hagan ese tipo de comentarios, créanme que los voy a bloquear, simplemente. Bueno, sin más, y ya diciendo estos 4 puntos, comencemos con esto. Remedio para reafirmar los pechos. Bueno, aquí me detuve porque la palabra remedio es una palabra del origen latín remedium y está asociada a la medicina. Y está asociada a que cuando nosotros nos enfermamos nos dan un remedio para mejorar esa enfermedad o malestar. Si bien no voy a ser tan duro en este sentido porque ella menciona que viene de otro país, que lleva creo 15 años en España, entonces esta se la dejamos pasar, pero continuamos con el video. Es verdad que las mujeres, nosotras las mujeres, con el paso del tiempo, vamos perdiendo firmeza y tonificación en los pechos. No solo por el paso de la edad. Hay gente que haya ejercido mucho, haya hecho mucho ejercicio y luego de repente ha dejado de hacer ejercicio. También hay personas que le queda el pecho caído. Alto. Ahí nos dice que, ella dice claramente que las personas cuando hacen ejercicio después les queda el pecho caído. Lamentablemente, puedo decirles que no es así, que no tiene ninguna relación con la realidad y de que quede el pecho caído no hay una relación, porque de hecho el pecho, señoritas, para que vayan entendiéndolo, es 80% de grasa, que les dejo algunas láminas por acá, y ese 80% de grasa está sobre la masa muscular, está sobre su pectoral mayor, entonces no van a influir directamente en su pecho, resumidas cuentas. Ahora bien, por ahí yo tengo un video que hago una crítica sobre si se puede agrandar o disminuir el pecho, y eso que ojalá lo puedan ver, se los dejo por aquí para que también lo tengan en cuenta. Preferiblemente de donde tenemos la clavícula, un poquito más abajo, y empezamos desde así haciendo masajes, ¿vale? Masajes circulares. Vamos a coger y lo vamos a tapar con un plástico. Bueno, vimos que decía que había que hacer masajes circulares y que había que taparlo con un plástico, que yo ya lo encuentro eso ya fatal, el decir tapar con un plástico, porque ya todo, absolutamente todo lo que veo por internet es plástico, crema, plástico esto otro. A ver, si quieren algún consejo bueno para la elasticidad o la firmeza de su piel, yo recomiendo seriamente ocupar colágeno y elastina. Ahora, colágeno y elastina no necesariamente tiene que ser aplicado directamente a la piel. Pueden consumirlo en suplementos o en cápsulas sin ningún problema. Les recuerdo además que la flacidez es la baja de la tonicidad muscular.
o la falta de tonicidad muscular, digamos así, y este se asocia al sedentarismo, a los malos hábitos, mala alimentación, falta de actividad física, envejecimiento, etc. Repito que es un 80% grasa, por lo tanto ni siquiera podemos trabajar directamente con ella. ¿Ya? Es una glándula que está recubierta con grasa y está sostenida arriba por el pectoral mayor, como lo dije. Entonces, si están pensando en que una cremita o algo les va a hacer efecto, olvídense, porque es factor genético, nada más que eso. Y entonces cerramos esta parte y decimos que es mito, no se puede hacer nada frente a esto. Continuamos con el video. Se trata de un remedio para aumentar los glúteos. Luego vamos a necesitar glicerina y levadura en polvo. Y ahora os digo todas las cantidades, ¿vale? Una vez ya lo tenemos hecho, chicas, ¿veis cómo se queda así un poquito pesado para que para manejarlo bien? Se puede hacer para los pechos, para las caderas también y para las piernas. La gente que tiene piernas pues muy finas, si quieren. De los glúteos, por lo que tenéis es un masaje circular. Y conforme vais masajeando, vais como dando pequeños cachetes, ¿vale? Como tenemos que taparlo con plástico. Cerramos ahí, bueno, pues ahí puse un poco de sátira en esto de que cachetear para hacer crecer los glúteos, etc. Tal cual como recién lo hablé, nuestro cuerpo o nuestro organismo se compone de la masa muscular. Y es la masa muscular la que nos da la forma a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el glúteo, al ser un músculo, tenemos que esforzarlo para que crezca. ¿Cómo lo esforzamos? A través de ejercicio. Y bueno, este ejercicio, ya lo he hablado por ahí en muchos videos, se tiene que producir una rotura, una reparación, rotura, reparación. Ese es el proceso que va en los músculos. Ahora, dentro de esta rotura, reparación, también, que es la estimulación muscular, también hay procesos de alimentación, procesos de descanso, etc. ¿Ya? No es solamente lo que estoy mencionando, sino que también van comprometidos muchas cosas más. Ahora, volviendo al video de ella, que en realidad de que pongamos levadura de cerveza, que yo creo que no sé si va a ser un bizcocho o qué, porque realmente no me calza. Perdón, levadura, no levadura de cerveza, está en otro lado. Pero no sé, o sea, piensa que va a ser un bizcocho, va a ser no sé qué cosa, pero no tiene ningún asidero con la realidad. Y repito, y como lo he dicho en todos los videos, a través de la piel no podemos llegar ni siquiera a la tercera capa de la piel. O sea, la capa que tiene 3 capas y ni siquiera llegamos a la tercera. Tocamos la primera con cualquier crema, con lo que sea, o sea, solamente perfumamos o suavizamos la piel. Pero de llegar a la tercera capa, nunca. Y llegar al músculo, jamás. Entonces, lo que están haciendo es perder tiempo. Bueno, y por lo tanto, como en el anterior, esto también es un mito. Por favor, no crean estas cosas que salen por ahí, que no sé qué base tienen, porque de tener alguna base, cero. Continuemos con el video de ella. Traigo un nuevo remedio sobre cómo estrechar nuestras partes íntimas o nuestra vagina. Explicaciones que por qué se aflojan estas paredes vaginales o estos músculos vaginales y por todo eso. Eso os va a tonificar lo que es la vagina por fuera. Bueno, aquí ya la cosa se pone un poco más complicada todavía porque, a ver, no sé en qué pensamiento cabe que nosotros podamos moldear nuestros músculos, ya sea lo que hablamos de los pectorales, moldear los glúteos, y en este caso la vagina, que ya es una zona muy delicada y todas las mujeres lo tienen que saber. Es un órgano que es interno, no es externo. Por lo tanto, tenemos que tener bastante cuidado con ella y no caer en estupideces de estas de echarse cualquier cosa. Bueno, lo primero que va a decir es que la vagina, su parte externa, ella se va a echar esta cosa con un frasquito y va a humedecer esa zona. Voy a continuar, pero van a ver mis críticas al final de por qué me preocupó bastante. Y para la parte anterior, ¿qué vamos a hacer?
la parte anterior, es muy importante lo que voy a deciros ahora. Solo lo hacemos como mucho 3-4 veces a la semana. Porque es un remedio muy potente. Cuando las que no están casadas, pues las hacéis 3-4 veces a la semana. Las que estáis casadas, pues la podéis hacer. Me refiero a las que no estáis casadas, podéis hacerlo 3 veces, 4 veces a la semana, cuando vosotras queráis. Bien, si nosotros hacemos lo que ella nos va a proponer 3 veces o 4 veces a la semana, mejor dicho, si ustedes hacen, no nosotros porque no me incluyo, pero si ustedes, mujeres, hacen esto, seguro que les va a producir una infección vaginal o hongos. Cualquiera de las dos opciones les va a producir. La vagina es una zona que no puede estar en constante humedad, ¿ya? Es una zona que tiene que ser muy bien cuidada y mantenida, digámoslo así. Ya si ustedes se empiezan a meter esto adentro y quedan con humedad, y aparte está metiendo algo, un componente que es externo, que es un componente salino, pero el daño puede ser más o menos grave. Bueno, continuemos. Y las que tienen su marido o su novio, pues lo que puede hacer es antes de la relación sexual, pues 15 minutitos antes o 20 minutos. ¿Cómo hacerlo? En el mismo como he explicado en el vídeo anterior. Tienes que hacerlo tumbadita, con una toalla preparada, y te tumbas y la introduces muy despacio. Bueno, llega a ser estresante hacer esto, pero vamos a tratar de centrarnos ya. La cosa como que me está sacando las casillas, pero vamos a tratar de definir cosas para que ustedes queden bien claras, señoras y señoritas. Bueno, la flacidez vaginal es producida por la pérdida de tonicidad y pérdida de elasticidad muscular. ¿Cuándo se produce esta pérdida de tonicidad y elasticidad muscular? Esencialmente en el parto, pues se reduce el tono de la musculatura de la vagina. Ahora, también se puede producir cuando ustedes elevan mucho su peso, ojo, porque los órganos internos van ejerciendo una presión de la gravedad. Y por supuesto ustedes tienen su vagina abajo y van todos los órganos apretando, digamos, y haciendo que se produzcan serias complicaciones y algunas enfermedades de su aparato, digamos, genital, ¿ya? Ahora bien, cuando ustedes tuvieron un bebé, no es una disfunción, sino que es una alteración que se produce en su vagina y que no tan solo se puede evitar, sino que se puede revertir, ¿ya? Y hay formas de trabajar esta zona, que son músculos pélvicos y músculos de la zona vaginal, que se pueden trabajar y pueden retomar su firmeza y elasticidad. Por supuesto, se puede recurrir a una vaginoplastía, que es un método quirúrgico, pero también vamos a hablar de los métodos que no son tan invasivos. Bueno, el suelo pélvico es una red de músculos, ligamentos y tejidos que actúan como una hamaca para ofrecer soporte a los órganos pélvicos, al útero, la vagina, la uretra y el recto. Si los músculos estos se debilitan o los tejidos se distienden o se lesionan, los órganos pélvicos, el intestino delgado, pueden sufrir un descenso, o sea, bajar, y protruir la vagina, o sea, hacer que la vagina se exteriorice. Como lo mencioné, son músculos pélvicos, por lo tanto, se pueden trabajar. ¿Y qué se hace o con qué se trabaja? Con la rehabilitación del suelo pélvico, como lo estoy diciendo, para fortalecer la pelvis a través de ejercicios. Ahora bien, si ustedes quieren buscar qué tipo de ejercicios pueden servirles para eso, busquen solamente esto que se llama Kegel. Con ese tipo de ejercicios fortalecen su zona íntima y no tienen que caer en estupideces de meterse jeringuita, de echarse líquidos, etc. Ahora bien, la elasticidad de la vagina también aumenta con la actividad sexual. Y por supuesto, la elasticidad de la vagina también debemos cuidar nuestro peso, ¿ya? Porque aunque crean o no lo crean, este peso recae en cierta medida en su vagina. Bueno, explicado todo esto, les quiero decir que no sigan consejos como estos que estamos viendo. Ya expliqué fundamentos y les estoy diciendo que es realmente preocupante que sigan este tipo de consejos. Por favor, cuiden su organismo, respeten su organismo. No caigan en las cosas que pueden ser muy sencillas, muy simples, pero resulta que después los efectos secundarios que van a tener pueden ser comprometedores. Bien, antes de cerrar, quería decirles que vi casi completo los videos del canal de esta mujer, o esta señora, y había muchos videos que yo ya había comentado de otras personas que habían hecho videos
muy parecido de recomendar ciertos tés, ciertas cosas. Entonces me cargué hacia el lado, si se dieron cuenta hoy día, del cuerpo. Y que lo que ella piensa es que el cuerpo, no sé, es una masilla, una arcilla o algo, porque cree que lo podemos moldear así simplemente con golpear, con tocar, con echar cremitas, con hacer cosas, y eso es fuera de la realidad. Por favor, sáquense eso de la cabeza. ¿Ok? Bueno, sin más, si te gustó este video, ponle un me gusta. Si lo puedes compartir a personas que siguen creyendo en este tipo de cosas, compárteselo porque le harás bien. Y nos estamos viendo en mi próximo video. Adiós, muchas gracias, espero que estén muy bien.